que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Gracias te damos, Dios, por este día. Te pedimos, Dios, que nos guardes, Señor, en este día, que nos dé la palabra. En nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Quiero hablar acerca de Está fallando mucho esto, ¿no? Está subiendo, bajando. ¿Por qué es esto? Quiero hablar acerca de lo que es la Navidad. Para muchos, la Navidad, hermanos, hay mucho que decir sobre este tema. Hay gente que ellos hablan y dicen que esta celebración de la Navidad, que es una fiesta pagana. Para muchos dicen eso. Mi punto de vista es, hermanos, que para los paganos es una fiesta pagana. Para los cristianos es una celebración del nacimiento de Jesucristo. Así que hoy mismo sigue siendo el mismo patrón. Para los cristianos es una fiesta cristiana. Para los que no conocen a Cristo, no han nacido de nuevo, para los paganos, como dicen ellos,
pues es una fiesta pagana, porque una fiesta pagana hay bebidas alcohólicas, hay relajos, y eso es lo que se hace en las fiestas, ¿verdad? En muchas fiestas de la gente que no conoce a Cristo. Para los cristianos, nuestras fiestas es una fiesta diferente donde honramos y glorificamos el nombre del Señor. También en la gente, hermanos, yo lo que veo aquí es que en la Biblia dice en San Juan 10:10, el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Desde el nacimiento de Jesucristo, Satanás ha querido destruir lo que significa Jesucristo, lo que significa desde el nacimiento a Jesucristo, desde aún nacido, dice que lo quisieron matar. Entonces, Satanás quiso desde el nacimiento de Jesucristo persecución para destruir. Y hoy mismo, para los cristianos, hermanos, para aquellos que seguimos la fe en Cristo, pues Satanás quiere destruir lo que nosotros creemos hasta ahorita en día. Ha habido, en esos días, estaba viendo yo un video en el África, de mucha gente cristiana, por ser cristianos, les quitan la vida, por solamente ser cristianos. Y el mundo, los derechos humanos a veces no defienden, ni aun cuando es por fe, no defienden esa manera de proteger a la gente, ¿verdad? Pero para nosotros, Dios nos defiende. Amén. Si es en nuestro tiempo de morir, para nosotros Dios nos defiende. Así es que la Navidad representa, quiero poner 3 puntos, representa amor, representa esperanza y representa renovación. Lo que Dios quiere en nosotros, hermanos, es que el amor de Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo amó, murió por nosotros. En Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a los textos de la Biblia. Dice la Escritura que en aquellos días, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado. Poniéndonos, hermanos, a reflexionar, es que las cosas, ¿cómo es que suceden las cosas? Tenían que ser empadronados. Y hoy en día, los gobernantes dan una orden y mucha gente no acata a obedecer. Pero en ese tiempo tenían que ir a ser empadronados y todos tenían que ir. Cada persona tenía que ir a su lugar de origen. Y dice la palabra porque había sido el gobernador el que había dado la orden. Así de que tenían que ir a ser empadronados. Lo que estaba viendo yo aquí, hermanos, meditando en la palabra, es que las cosas, hermanos, suceden porque Dios tiene un plan maravilloso. En todas las cosas Dios tiene un plan maravilloso. Dice la Escritura, hermanos, que en el caso de José y María, dice la palabra que ellos tenían que ser empadronados también y obedecieron, a pesar de que María estaba embarazada y ya estaba con meses, ya casi para aliviarse, y tenían que asistir a ese lugar. No me dice cómo fue el transporte que fueron, pero es posible, hermanos, que hayan ido en el transporte que se usaba en ese entonces,
camellos o mucha gente caminando. Y tenían que ir ahí a ese lugar. Y dice la palabra en el versículo 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, ciudad de David, que se llama Belén. Pensemos en eso. De Nazaret a Belén, gran distancia, caminando en camellos o caminando aproximadamente, ¿cuántos kilómetros dijiste, Pastor Miguel? Como 130 kilómetros, más o menos, investigué, eran como 130 kilómetros. Caminando 130 kilómetros, como de aquí a dónde es, como aquí a Ciudad Guzmán, caminando. ¿Cuántos días sería en ese transporte, camellos y caminando? Tenían que ir. Había quizá pretextos para no ir, pero tenían que ir y fueron. Fueron porque tenían que cumplirse, hermanos. Fueron porque eran obedientes, la gente era obediente. La gente tenía que estar, hermanos, en ese lugar. Y otra cosa importante, al llegar allá, a ese lugar, ¿a qué lugar fueron José y María? ¿A qué lugar fueron? A Belén. Y cuando llegaron a ese lugar, dice que estaba en el lugar el mesón. No sé si alguien sabe de lo que es un mesón. ¿Alguien puede levantar la mano y decir qué era un mesón antes? ¿No? ¿Eh? Había mucha gente. Era un hotel de 5 estrellas. No, ¿qué hotel de 5 estrellas? Un mesón, hermanos, era como una vecindad. Y en esa vecindad había lugar para estacionar sus carros, sus camellos, sus burros. Ese era un mesón como vecindad y lugar también pues, donde iban también los animales. Ese era un mesón. Pero digo esto, hermanos, que no hay casualidades. Dios tiene los planes maravillosos. Dios sabe, hermanos, que aún, hermano, en aquellas necesidades y carencias, Dios siempre está mirando, hermanos, en la necesidad que ustedes tienen, en la necesidad que tenemos. Dios está mirando. Llegando a ese lugar, sin duda que ya había llegado muchísima gente a ese lugar, y dice que el mesón ya estaba lleno. Y el único lugar en el cual estaba disponible era el establo. Una mujer, dice la palabra, que en esos días se le cumplió, llegó el momento. Ni siquiera al mesón llegó el momento y se presentó para dar a luz en un establo. Eso nos enseña Dios que no se necesita, hermanos, el lujo, sino que de una manera muy sencilla y que no hay casualidades, sino que era en el día, porque para Dios, hermanos, dice que para Dios, para los que creen todo le es posible, pero
siendo que iban a ser el Hijo de Dios y no había lugar en el mesón, y iban a ser el Hijo de Dios, nosotros esperaríamos que fuera en el mejor lugar, ¿no? Con una buena cama, una buena atención. Pero las cosas no son así. Las cosas suceden, hermanos, y tuvo que dar a luz en un lugar entre el alimento de los animales, y ahí nació Jesús. Eso nos dice la Biblia, que ahí nació, sin lujos, sin hospital. Ahí nació Jesús. No me dice ahí quién sirvió de partera, ¿verdad? No nos dice, como en el caso de Moisés, nos hablaba de las parteras, que iban las parteras cuando nació Moisés, pero en el tiempo de Jesús no dice el nombre de las parteras, sino que simplemente se alivió. ¿Quién serviría de partera? Posiblemente los mismos que estaban asistiendo a ese lugar a ser empadronados, los mismos habitantes que estaban yendo, posiblemente fueron los que auxiliaron ahí a José y a María para ese acontecimiento de ese nacimiento. Pero dice la palabra que nació Jesús, hermanos, en ese lugar. Un lugar sencillo, no un lugar de lujos. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo número 7, y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Punto importante, primogénito. Vea usted, hermanos, esa palabra primogénito es importante que usted sepa. Que se refiere, hermanos, la primogénito, habla acerca de primero, único, primero. Primogénito, el primero, habla del primogénito, del primero. Nosotros, hermanos, la Iglesia Católica ha puesto, hermanos, creo que se han equivocado ellos ahí, porque ellos aseguran que María no tuvo más hijos. Y es importante recalcarlo eso porque nosotros tenemos otra forma de pensar, porque la Biblia dice que María tuvo más hijos, y voy a darle la cita. Y dice entonces que dio a su hijo primogénito, habla del primero. La Iglesia Católica dice que no tuvo más hijos, que María siguió virgen. Después de que nació Jesús, siguió virgen, hablando de la virginidad de la mujer. Bueno, en Mateo capítulo número 13, en el versículo número 56, número 55, dice la palabra, ¿no es el hijo del carpintero? Está en Mateo capítulo 13, versículo 55, nos dice la palabra, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Está hablando acerca de los hermanos de Jesús, hablando ya cuando Jesús ya era grande. Le están diciendo, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿No es el hijo o el hermano? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas? Están hablando de 4 hermanos
y entre 3 hermanas. ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Así que nosotros reconocemos que Jesús tuvo más hermanos. Pero sigamos lo que Dios pone, hermanos, lo que va poniendo, lo que va enseñando. Dice la palabra: y había pastores, versículo 8 dice: y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron temor. Si seguimos, hermanos, el seguimiento de cómo es desde su nacimiento, cómo es desde que el gobernador les obliga que deben de ir a ser empadronados, pero llegan ese seguimiento de cómo es de paso a paso en el nacimiento de Jesús, de cómo es que llegan a Belén, pero de allí en adelante el anuncio a los pastores. Se dice que los pastores era el oficio más bajo de ese tiempo, el oficio de los pastores. Otra de las cosas que hablaríamos nosotros es que cuando llegaron a Belén no había lugar. Y aún a pesar, aunque hayan traído dinero José como el padre para pagar, no había lugar. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegaron los pastores, cuando se presentaron los ángeles y dieron el aviso a los pastores, entonces, hermanos, Dios empieza a acomodar todas las cosas de cómo tenía que manifestarse. Y dice la palabra en el versículo 9: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. Hoy en día a veces escuchamos conferencias sobre cómo ser rico. Y veo que mucha gente, hermanos, está interesada en ser muy rico. Y empiezan a mandar las respuestas con muchos seguidores. Pero el mejor anuncio no es la riqueza, el mejor anuncio es la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre si gane todo el oro del mundo si pierde su alma? La mejor noticia es que ha venido un Salvador. Esa es la mejor noticia. No es de cómo puedes hacerte rico o millonario. La mejor noticia es que nació un Salvador. Porque el hombre no podía salvarse a sí mismo. Y así es de que Dios envió a su único Hijo al mundo para que el mundo no fuese condenado. Y ese es el mejor anuncio que nosotros podemos recibir. Ese es el anuncio. No es lo que tú estás, tus éxitos. Eso no tiene, eso es un valor material, temporal. Yo les digo a mis parientes, a mis hermanos, a mi hermano, tuve un hermano hace un año que se partió, él murió, y una hija
le regaló una camioneta nuevecita. Y cuando murió, le digo, ni siquiera las llaves, ni el seguro de la camioneta, ni las llaves de la camioneta se llevó. Todo le quitaron a mi hermano. Lo que quiere decir que nada nos vamos a llevar. Pero cuando viene el Salvador, cuando el Señor viene para salvarnos, nosotros tenemos seguridad de salvación. Y eso es lo más importante, más que todas las cosas, más que tus éxitos que puedas tener, es la salvación de Dios. El Salvador vino, entonces. Él vino haciéndose hombre, porque de otra manera, hermanos, no se le había creído, pero Él vino haciéndose hombre, nacido de mujer, dando su vida por nosotros. Así es de que viene y el anuncio de los ángeles a los pastores, aquellos hombres humildes, aquellos hombres que tendrían un gran testimonio de lo que ellos verían. Primeramente acerca del ángel que se les presenta y le da el anuncio acerca de la señal del nacimiento del Salvador. Un ángel. ¿A cuántos se les ha parecido algún ángel? Que usted sepa que es un ángel. ¿Hay alguien de aquí que se le haya parecido un ángel? Sin duda que yo creo que sí hemos tenido la presencia de los ángeles y que usted no sabe. Porque dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Sin duda que yo he visto que hay gente que intercede por usted. Estamos arreglando el asunto del predial de aquí y yo tengo un amigo conocido con influencias o conocidos ahí en el ayuntamiento y llegamos y yo dije, no, pues llego con buen respaldo y yo dije, ahorita nos van a atender inmediatamente. Y nos mandaron con una persona y con otra y con otra y con otra y con otra y nos traían de un lado para otro. Pero nos mandaron con el mero jefe. El mero jefe era el de ahí de Perdiales y ya amigo de mi hermano, el pastor, y entonces nos atendieron, él sí nos atendió bien y nos dio una grande recomendación y nos mandó hasta con el presidente para que viera el asunto. Pero hay veces que Dios tiene el cuidado de ti. Hay veces que por poco tienes un accidente y el ángel del Señor te anuncia, está ahí para ayudarte. Los ángeles del Señor vinieron y dieron el aviso a los pastores de que había nacido el Salvador. Y aquel acontecimiento dice que tuvieron, ¿qué dice? Que tuvieron temor, porque ver un ángel y ver el anuncio, el gran anuncio, dice que aquellos hombres tuvieron temor. Pero esto era para dar testimonio, hermanos. Lo que nosotros recibimos, hermanos, es para dar testimonio. Porque nos habla la Escritura de el testimonio. Entonces, los ángeles le dijeron que fueran a Belén, al lugar en que estaba el Señor. Dice, y entonces vayan a la ciudad de David, que es Belén, y un Salvador, que es Cristo el Señor, ha nacido.
Y esto serviréis de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cuál era la señal? La señal que el niño en el cual le iban a buscar es que entonces estaba en un pesebre. El niño, hermanos, ellos fueron a buscar a ese niño y entonces dice la palabra del Señor que lo encontraron. En el versículo 13 dice, y repentinamente con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué es importante el grupo de alabanza? ¿Por qué es importante que nosotros le demos la honra y la gloria? ¿Por qué es importante que nosotros cantemos al Señor? Porque el Señor merece toda adoración, merece la alabanza. Y entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que dice la palabra, y la gloria de Dios en las alturas. Y gloria a Dios en las alturas. Y dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Un gran acontecimiento es lo que celebramos nosotros, los cristianos, Navidad, el nacimiento, o Navidad que significa natividad y significa el nacimiento de Jesús. Lo festejamos, pero lo festejamos, hermanos, en santidad, lo festejamos, hermanos, en recordar el nacimiento de Cristo. ¿A cuántos les festejan? Muchos dicen que la celebración no debe hacerse, pero ¿a cuántos de nosotros nos festejan el cumpleaños? Levanten su mano. ¿Cuántos les festejan el cumpleaños? Yo creo que a todos. Porque es un día importante. Que nos festejen un día, aunque nosotros sabemos que es un día menos, pero es un día más. Un día más de vida, pero es un día menos un día menos que vamos a estar ya jamás. Yo ya jamás en mi vida voy a festejar 70 años, jamás. Yo ya cumplí 70, jamás los voy a cumplir. Voy a cumplir 71, pero no jamás voy a volver a cumplir 70. Entonces se festeja el presente, pero también sabiendo que ya es un año menos. Pero festejamos los triunfos. Manifestar, hermanos, aquí celebramos, hermanos, el nacimiento de Cristo porque es un día especial. Para Dios no es un día menos. Para Cristo no es un año menos, porque para Él no cuentan los años. Para nosotros sí. Pero nosotros año con año recordamos, el recordar el nacimiento de Cristo meramente no es para Cristo, es para nosotros. Porque nosotros lo recordamos. Porque nosotros aprovechamos la oportunidad para celebrar este acontecimiento acerca de Cristo. Más que en nuestras posadas, más que en nuestra cena, tenemos que recordar acerca del nacimiento de Jesucristo. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 15, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
En San Mateo nos dice la palabra que cuando llegaron al pesebre y le dijeron a María lo que había sucedido, lo que los ángeles les habían anunciado, dice la palabra que los pastores, dice que ofrecieron una ofrenda. Fíjese que aún desde el principio, en el nacimiento de Jesús, ya se le ofrecía la ofrenda. Y dice que se le ofreció la ofrenda de oro, incienso y mirra. Eran ofrendas especiales. Y ellos se entregaron, dieron sus tesoros ahí. Se lo ofrecieron al Señor. Pero eso fue algo maravilloso, hermanos, porque aún José y María, cuando se les contó acerca de los ángeles, de lo que ellos habían tenido la experiencia, entonces ellos se maravillaron, dice la palabra del Señor, versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Sabe que nosotros debemos de maravillarnos de los testimonios cuando nosotros escuchamos testimonios acerca de lo que el Señor sigue haciendo. El Señor sigue haciendo, hace milagros, sigue haciendo, hermanos, la salvación a los hombres. Sigue cambiando vidas. Y Él sigue siendo el mismo. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Para Dios no cambia el tiempo. Para nosotros sí cambia el tiempo. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y tenemos que gozarnos. Cuando venimos a la iglesia nos gozamos. Nos cantamos con gozo, hermanos, porque las alabanzas no es para nosotros, la alabanza es para Dios. Y usted, hermano, la palabra es para que usted y yo nos regocijemos de que Dios está atento a nosotros, que Él vino a nacer, aún en la pobreza, vino a nacer para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice la palabra. Él siendo rey, Él siendo Dios, dice que no escatimó a ser Dios mismo para venir a habitar entre los hombres. Lo que era necesario hacer para que el hombre fuera salvo, venir y dar el mensaje sublime, el mensaje de la salvación, el mensaje de su nacimiento. El nacimiento de Jesús traería, hermano, la esperanza a los hombres. Por eso hoy en día yo escucho mucho a la gente que dice, creo en Dios, pero dice solamente por una manera que él cree que cree en Dios, pero por un lado dice creer en Dios y por otro lado está maldiciendo. Por otro lado, por eso en la Escritura nos habla que el hombre necesita nacer de nuevo. Dios ya era, pero fue necesario habitar entre los hombres, nacer como hombre, para relacionarse con los hombres, para dar el mensaje de salvación a los hombres. Y dice la Biblia que vino a los suyos, y los suyos no le conocieron. San Juan capítulo 1, versículo 11. Vino a los suyos no le reconocieron como hijo de Dios. Por eso es que nosotros debemos de reconocer a Jesús en nuestro corazón. Necesitamos aceptarlo en nuestro corazón. Necesitamos tener un nuevo nacimiento. Porque dice la Biblia que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así de que había regocijo
en José y María cuando ellos escucharon aquel acontecimiento que aún los ángeles habían festejado. Multitud de ángeles habían venido para anunciar y dar testimonio a los pastores que había nacido el Salvador del mundo. Y ese es el mensaje, hermanos, que nosotros tenemos que anunciar. La salvación no viene por ser la persona, por portarse bien. La persona no se salva porque haga obras de caridad. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que el hombre no se salva por las obras, sino que se salva por medio de Jesucristo. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios, haciéndose hombre, vino y nació entre los hombres para que nosotros creyésemos en Él. Pero el acontecimiento de los ángeles manifestó, enseñó, dio testimonio acerca de que el Salvador había nacido. Los ángeles lo celebraron. La iglesia lo festejamos. Festejamos su nacimiento. Festejamos que en Cristo hay vida eterna. Y eso es lo que nos lleva a nosotros, hermanos, a reconocer la grandeza del Señor. Jesucristo no vino a nacer, no vino para ser rey. No vino a esta tierra para ser rey. Jesucristo ya era rey. Él ya era rey. Cuando Él nace, ya era rey. Porque Herodes, dice la Biblia que Herodes, en Mateo, dice la palabra que los pastores o los magos, en este caso en Mateo, dice que ellos anunciaron que había venido un rey. El rey de los judíos. Y dijo Herodes, yo soy el único rey. Jesús no vino para ser rey, ya era rey cuando Él llegó. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él reina en todo lugar. Él reina en todo lugar. El tiempo de Cristo, hermanos. El tiempo de Cristo. El tiempo del reino de Cristo se está por terminar. Estábamos hablando sobre los puntos principales de nuestra fe. Estamos viviendo nosotros en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia está por terminar, porque la Escritura nos dice acerca de los acontecimientos proféticos de lo que está aconteciendo antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y habla acerca del capítulo 24 de Mateo, acerca de los acontecimientos, y habla acerca de guerras, de hambres, de temblores. Y una de las preguntas que yo me pregunto es que la gente hoy cada día es más inteligente. Pero la gente más inteligente es la gente más tonta. ¿Cómo es que se están matando? ¿Cómo es que se están destruyendo? Usted sabe de la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo digo, tan inteligentes que son y tan tontos. Pero eso no es casualidad. Son acontecimientos que tienen que suceder. Tiene que suceder. Son acontecimientos, las guerras, las hambres, las pestes, tienen que suceder. Los tiempos difíciles tienen que suceder. Pero sí preparémonos, porque Cristo viene. Dice la palabra del Señor en el versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho. Y volvieron entonces los pastores, dice la palabra, que volvieron los pastores, hermanos, sorprendidos de lo que habían visto. Habían visto los ángeles y habían tenido la oportunidad de haber visto al Salvador de una manera presencial y haber tenido la oportunidad de haberle ofrecido ofrenda, hermanos, al Salvador. Qué maravillosa oportunidad para ellos, hermanos, de que estuvieron en ese acontecimiento. Esos pastores, hermanos, fueron hombres que dieron testimonio a todas las partes donde ellos iban, pudieron dar gran testimonio de lo que ellos habían visto y habían oído, y que ellos estuvieron presentes con el Salvador del mundo, que ellos habían tenido la oportunidad de verle en el pesebre, verle en su nacimiento, ver cómo estaba ahí, cómo había nacido. Ellos tuvieron la oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad también. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted entrega su corazón a Cristo, usted tiene esa oportunidad también de tener ese encuentro personal con Cristo. Su vida jamás será igual. Su vida tendrá manera o tendrá forma o tendrá motivo de ser una persona diferente. El drogadicto deja de ser drogadicto. El borracho deja de ser borracho. El mujeriego deja de ser mujeriego. La adúltera deja de ser adúltera. Cristo cambia nuestras vidas. Cristo nos transforma, porque Cristo a eso vino, para cambiar nuestras vidas. No importa en la condición que usted se encuentre. Si usted se encuentra ahorita, si le ha fallado a Dios, pero Dios tiene perdón para usted. Dice la Escritura, si alguno viene a Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cristo quiere una vida diferente para ti, una vida nueva, una vida de excelencia. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Para eso dejó el cielo y habitó en los hombres. Para que tú conozcas acerca de la realidad, de lo verdadero. Cristo es la salvación. Cristo, dice la palabra, que en Cristo está el amor, está la esperanza y está la renovación. Nuestras vidas necesitan de ser renovadas cada día. Nuestras vidas, estamos, hermanos, en un mundo con muchas pruebas, muchas luchas, pero aun cuando estamos en Cristo, dice la palabra que somos más que vencedores. Así dice que, hermanos y hermanas, va a celebrar, festejar usted Navidad. No vamos a tener culto en Navidad, queremos que usted lo festeje en su casa, con su familia, pero dele la honra al Señor. Recuerde que Cristo ha nacido, que Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Festeje, pero recuerde que Cristo tiene un propósito para nosotros. Haga una oración, va a hacer una comida, una cena. Recuerde que es Cristo. Amén. No es más importante los regalos, lo importante es Jesucristo. Es Dios para con nosotros, para nuestra familia. Si nuestra familia es una familia bendecida, una familia diferente, entonces vamos a darle gracias a Dios. Póngase en pie, hermanos, y vamos a agradecerle al Señor. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, quiere hacerlo, quiere entregarle su vida a Cristo, Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino para dar testimonio. Y los ángeles dieron testimonio de que el Señor había nacido, había venido para que nosotros pudiésemos creer en ese mensaje. Quizá hay un mensaje que te han hablado, te han dicho qué es lo que es Cristo para tu vida.
Es verdad. El mensaje de los ángeles dice que ellos fueron y anunciaron lo que habían oído y lo que habían visto. Y lo que nosotros estamos viendo y oído, y sabemos que el mensaje es verdad. La Navidad, hermanos, es para reconocer el nacimiento de Jesucristo, para darle la honra y la gloria. Si tú te sientes vacío, desesperado, entrega tu vida a Cristo. Cristo es tu Salvador. Cristo puede cambiar tu vida. Él quiere hacer una vida nueva. Que esta Navidad sea la última Navidad en la cual tú vivas sin Cristo. Que Cristo sea el motivo principal de la salvación de tu alma. Dale gracias a Dios entonces por este día, por este anuncio, por este mensaje que Cristo está diciendo. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Cristo te ama. Cristo quiere hacer milagro en tu vida.